Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu washan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayuu. Nama naraira ayu kana suru nomai líder kana. Hotamatashi na Wayuu spui kana horu ta yatawa kas puranai hanai waya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai anai hanai waya. Antishi hiya wishwa. La EPSI Anas Wayuu informa que todas las personas residentes en Colombia debidamente identificadas deben estar afiliadas al sistema de salud, excepto quienes pertenecen a los regímenes especiales o exceptuados establecidos por la ley. Estar afiliado garantiza el acceso a los servicios de salud y la atención oportuna cuando la necesites. Infórmate y verifica tu estado de afiliación. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. EPSI ka Anas Wayuu, akah semua iguane wairuku ya kan wamahan kan, ya kan ke Mani suru goma en Colombia pura yente honok tentitu kuat pakai kararok seiru man ka uyu hiale rapamre uyu pahia oto suru to kachuets ka Anas Wayuu eire kan tamoin sunai haralin kama hanan pia hamus pia keish pia achon pia keiwa pia wati han hat kasar Wayuu atan hamun wayawa tent kasau eron ayuri pnai auna hana mat pia sur kachuer puitaka suru muntero wane wairuku hei ha kaka los tuyo tapang santen kuat pato ponuria ka pukuai paka pipia wairpia suru kachuerka TPSI ka Anas Wayuu acah iras wakuat purana anah na chiwaya natumana anah ri kana saw anah. El tema de la semana. He horu te putu han hat kara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora cada 4 de marzo, queremos dedicar este espacio a reflexionar sobre una realidad que está afectando cada vez más a niños, niñas, jóvenes y adultos, la obesidad. Más que un tema de apariencia, la obesidad es una condición de salud que puede afectar y aumentar el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares si no se previene y controla a tiempo, porque la prevención comienza con información. Hoy nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, experto líder en salud integral de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido. Aha, watamar muy pucho, anaya tsoro hau ya hiya ha pa hante puch que tunta wala que hut que puch o tam sitio to costun TPSI ka Anas Wayuu wasak en pucho esa wata que mate so que kate a shine we so apunat arana wa ka agua en causi que obesidad musari hon hamun to causi que no sanai no washir na shin Wayuu causi no carus wata sari ayuri chirwe ayuri nine chira sukar chireka ayuri ten shakat pushwa o tanipses tunta na awanka to he has what the intensa waya tensa o to wan mai ren huri hunten to wan de kawana wa uriani wa mama chi doctor ke Juan Bautista Fría bueno doctor ayatash kist ayatawa kasopna internista mona caria salud EPSI ka Anas Wayuu. Doctor, cuando hablamos de obesidad, muchas personas creen que se trata solo de un tema estético. Desde el punto de vista médico, ¿qué es realmente la obesidad y cuáles son los riesgos que puede generar en la salud? Para hati asa kira hanu doctor ke wa shar chik te kausi ka no hot ne shain we ringon Wayuu erak tai ma in hota he haya na chonya no te nama ina doctor no kana iru wat tahari kasa sentit ka harar mai wanulu sa paka oho ka purun we kausi ma uria. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal que afecta el funcionamiento normal del organismo. No es simplemente subir de peso,
sino una condición que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares e incluso algunos tipos de cáncer. Además, puede afectar la salud emocional y la calidad de vida de los pacientes. Por eso es importante abordarla como un problema de salud pública y no como un asunto estético. Te cae sí que nada en chitok que musa guanero ana haswat tasari sep nle ruwayu taro na wayu terra no horana in kui no irwarata ni ma himatrenia sulu kurme wani pitra na wanka terra apos wani ayuri apos wani mayuri no me mancha no hirana imagina no ni de her tercanuri kayuri na hipertensión monaka sukara na tipo 2 mostari una terra katsa otamosia wat tasari wanure sulu na suran sha terra makat ke hotra arin terna hapche inkari shoko inkan tunan sapan supna tana wanka otesh waye ke kaul si no ntia sasne tu wanure cáncer na kanai entonces hai mai homo kana wale muyu kana ni wai mayu lakte kan hanari ramar contrología ha hama pasmoin tan ma ka chitok tot ke hi pahe mahimaya ha irate homonai ha ire ante normal no shi maye otan no horian hi huru endro wanure. ¿Están bien tus riñones? ¿Sabías que los riñones son los encargados de filtrar la sangre, eliminar toxinas y excesos de líquidos, regular el equilibrio del agua y sal en el cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos y mantener los huesos fuertes? En el Día Mundial del Riñón, la EPSI Anas Guayú te invita a reconocer a tiempo los riesgos y síntomas para proteger tus riñones. Lleva una dieta saludable, haz ejercicio regular, controla el azúcar en la sangre y evita el consumo de tabaco y alcohol en exceso. La detección temprana de las enfermedades renales es fundamental para prevenir su progresión y la necesidad de un trasplante de riñón. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anas puchuin putih achu kat sia akata te tuwin kat kasa yarits kat jok te kat wiruk te nohot kat kasa napura sia asata ka wani werko tamsi tu win kat te chika we kat wa grup na hutsen wasura sia kata te pushu te jok te na washa por hanta te we psiruma tskari ka ho suru makat pushu tu wachun kat sia re rente EPSI ka Anas Guayú pushya tentau nai mahiranchi wayu surya no tun tu wanure kat senan karachu anari pia Anas pi wanepi warait pi wanepi o tapai mahira suri sukara hinte pshaka o tanoho pakai hangwanepi no pusun arana imanta search kaptuma o tamsia huntin na tomar ani hpiptum wane werpku te EPSI ka Anas Guayú acha haira swakot purana anah na chiwaya na tumna anahri kana sawana. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de obesidad en nuestra población y qué factores están influyendo en que aumente tanto en adultos como en niños? Bueno, sakira kan untuk tot hararu mai senanai hena kauskan hoka mai na kahena te pitchkan otana muri uyukan. La obesidad tiene múltiples causas. Entre las más frecuentes están el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, porciones grandes y el bajo consumo de frutas y verduras. También influye mucho el sedentarismo, es decir, pasar muchas horas sentados o frente a las pantallas. En niños y adolescentes, la falta de actividad física y los hábitos alimentarios adquiridos en casa son determinantes. También intervienen factores genéticos y sociales. Por eso la prevención debe comenzar en el hogar y fortalecerse desde los servicios de salud. Ano no tot ke tikau sika wat tahari kasa sapo kat manke no hire ni rehe no weru tanor pang sante ni kunka manke ni kure tre kura kana kariru tre postias kariru pushu are tawai ma wair man shintuma o tanor nya wa hin sante kunka no hire kunka res chongo unu tra kasa chaini ana karatumo wayu no hot karai kene ni potero no hot wot saruntra no hot kene o takama are mai ni hintro hoyo to ko himatre ne wane pi makutura ni hei has waraita
Aguata Shaita Namo Nahima Arikan te Pichkan, Nohoyot con gente Cachuer, Kerwanepi, Kamnan Isayuri Namon. Otam Sitines Kunka, Anes, Aguananes, Lotes, Pranainten Square. Nate Arena on te pitch, and Ayuri, Ne, Ayuri Nashiston Kalsi, Naiparanka, Tonight Suka and Nasha. He has Nante in a Pansa in Square, Naquat, Pakarotes, Hair and Man, something I out there whenever who was not talked to Kevin here, can I wear muy muy so what that matter. Hay enfermedades poco frecuentes que pueden pasar desapercibidas, pero afectan la vida de quienes las viven y de sus familias. Cansancio extremo, dolor persistente, retraso en el crecimiento, dificultad para caminar o cambios constantes en la salud son señales que no deben ignorarse. En la EPSI Anas Guayú te invitamos a identificar estos signos y a buscar orientación a tiempo, la cual te permite mejorar la calidad de vida y el manejo de estas enfermedades. Informarse también es una forma de cuidarse. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Usted ha tenido guayma y tu guanere, capure que el cuerpo no que la yawa tiene out. Ayuy que la toma na te pichkan o tayuy su apoyo tuma, te guayawa te out. Más pusa de naya, aire casa nanay, aire ne iruku, o tanoy shi ayururain, nayo malos toma. Aguanajas wata saris cuerpo te pichka, man que no lo ir que no homo tu in hai. Pushwa te casa hirakan nai. Te PSI ka Anas Guayú, hena hirenhi pushwa, pura. Que hain ten ha yawa ten te ha pushwa te casa nanay que na te pichkan pura anay ten a cuerpo, surio wata hari guanere. O sea, quiere pues chiro. De PSI que Anas Guayú, achaja y raswa cuerpo purana. Anas na chivo en la tumna, Anas riken sao ana. Y finalmente, doctor, coméntenos qué acciones concretas pueden implementar las familias para prevenir la obesidad. Bueno, sakire que chiro at kara sakire no me doctor que sa wata mate. Hararo mi casa na ira tena Guayú que na iro pura na teja intenção na push. Pura na imagina en Suria, te caesi kamate pichi wana ho uyo iguaina. La prevención se basa en cambios sostenibles en el estilo de vida. También es importante priorizar una alimentación balanceada con mayor consumo de frutas, verduras, proteínas adecuadas o saludables, mucho consumo de agua y reducir el consumo de harinas refinadas, azúcares, bebidas azucaradas y fritos. También es fundamental incorporar la actividad física diaria, al menos 30 minutos en adultos y 60 minutos en niños y adolescentes. No se trata de hacer ejercicio extremos, sino de moverse más, como caminar, bailar, montar bicicleta o realizar actividades propias de la rutina diaria. Además, los controles médicos periódicos permiten evaluar peso, talla e índice de masa corporal para identificar riesgos a tiempo. La clave está en entender que la obesidad no aparece de un día para otro, pero tampoco se corrige de manera inmediata. Por eso requiere mucho compromiso, constancia y decisiones saludables todos los días. No, que doctor, que no vale muy que no bueno ver por nada más ir a Guayú, pura anante na cuai, para no en jóvenes pura tía. Guaraite si anese ni coña que si chontro uno que nata vaya tener coña. Otro guaraite no si hoyote no guanepis na ai ratra. Wani casa chia na kauri na te pichkan. Ota por un kore no hikiren to wekura ai que na capote ruka tra cartón ruka te postias que no. Hotas chon uno que te trekine wa manzana pera. Otro yosu kayu si siaren. Senke ka ho ma pranan chini ho hon chini pultra. Wanere ka mere kausi ka no ta kum hang wata ma wane mon chongka ipiang kai no tro uno sote haura hore ka pat ha wain ka atak mshir tai mun chu aya wa ha chi aya wa ha ni ka ne ye ka na shi ka ni re na te pich ka na moi maya wa ha ka na eka chi aya uri ho na pura yuri suria wata kai muri ya na na te pich ka na iru mauria musne ki doctor ke mai otto wani ka saya hanari ra ho na pa hanari ra pa te pich ka hanari ri la ura yu kan kontna wa mar ka se ka wan ya la hore romero hui ter ko yo tira karama ne hia no te ha sa wane re huatai hore pas por mayenwa suru pas chik tin wane ka hore ro ka hia ne smart antene al mal musne doctor ke mai so wata ka mato wale moyo ni wa irmayo.
Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, experto líder en salud integral de la EPS indígena en Azguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos nuestros oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena en Azguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de bienestar y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Narihe anaya tseholu sawhapo itante que son ahora que puch ototioto agostum TPSI canasuayu. Wapi analo mi doctor que Juan Bautista Fría, sawhoru nkuhan, tuntuh karapure runyao kara sawhotro wanuri ka moimaya. Kausika otatuanuri sapa katnahi kausi en wayu maya wa hairnis pure tinkuinka otatan kuai poke. Mos puchumon yakan wimpe orikan wopuhe orikan ucho hankan otana paraim hankan wari moyo otani wair mayu. Soto hai hiya kan otawayakan acha haira shuwa kuat purana.